Vamos a ver en qué radica el éxito de este Enchufe TV. Para empezar, ¿te gustaría contarnos un poco acerca de tu formación? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? En realidad, en casa siempre se respiraba mucho teatro. Mis padres se conocieron sobre un escenario y mis padres me llevaban a ver algunas obras, muchos musicales, y después, cuando terminé el colegio, ahí mis padres me permitieron tomar clases de teatro en serio. Yo tenía mucho miedo que mis notas en el colegio se vayan al tacho, y quizás tenían razón. Siempre dicen que los buenos directores generalmente son malos actores. Entonces, en tu caso no se cumple este dicho, pero quería saber qué es lo que te lleva a dirigir. ¿Lo disfrutas más que la actuación? ¿En qué momento lo escoges aparte de actuar? De alguna forma siempre dirigí, siempre estuvo la dirección dando vueltas. De chico armaba como compañías con mis amigos a los 8 o 10 años y montábamos una obra, un varieté en el jardín de mi casa. O iba a ver una película y después con mi hermana y mi primo hermano al día siguiente generalmente la representábamos en casa. Y yo era el que prácticamente decidía todo. Y me gustaba también toda la arquitectura del teatro, o sea, colgaba telones. Mi padre me enseñaba cómo funcionaba una americana, cómo funcionaba un telón a la veneciana. Las luces, tenía alguien que le hacía luces a mi padre, que en algún momento a los 12, 13 años me regaló 4 Fresneles, entonces yo usaba esas luces. En fin, y me hice una pequeña consola también, entonces me nutría de todo eso y también actuaba, hacía, por supuesto, protagónico. Pero mientras tanto vi mucho teatro y veía mucho cine. Y mi primera maestra fue María Rivera, que por suerte di con una excelente profesora. Ella recién había vuelto de Londres de haber sido ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 años. Ella recién había vuelto de Londres de ser asistente de Clifford Richardson, que era un director bastante conocido en Londres en esa época, en los 80. Me dirigió en varias obras de teatro y mi breaking point como actor lo tuve bajo su dirección en una obra que se llamaba Billy Liar, que era sobre una especie de Peer Gynt de los años 60, un mentiroso compulsivo y demás. ¿Qué crees que la distingue a ella de tus otros profesores? O sea, ¿qué tomaste de su formación que la sigues utilizando para actuar? Para actuar y para dirigir, todo el trabajo con las imágenes y todo el trabajo de las acciones físicas. Y no tengo una explicación muy clara. Había terminado de hacer Hamlet, me di el gusto de actuar en Hamlet. Busqué durante años un director para que me dirija en Hamlet. Y finalmente lo hice. Y un día estaba recostado sobre el escenario, al final, mientras Horacio hacía su último monólogo, y recuerdo estar contra el piso del escenario y decir, ya está, va a pasar mucho tiempo hasta que yo vuelva a actuar. Y era una sensación de distanciarme de la actuación sin dolor. Años antes hubiera dicho, no, imposible. Y me dediqué mucho más a la dirección. Pero ya estaba dirigiendo. ¿Lo disfrutas más de actuar? Es otra cosa. Lo disfruto distinto. Me gustan todos los rubros del teatro. Y eso me parece que es algo muy importante para un director. Conocer todos los rubros de diseño de vestuario, iluminación, tiene que saber algo de música, de danza, bueno, más en comedia musical.
pero creo que me gusta eso, de poder juntar tantas cosas, tantas variedades de las artes en un espectáculo en vivo. ¿Qué te atrapó de la comedia musical? ¿Por qué la haces tanto? Me gusta esto de poder integrar baile, canto. Una vez hace años me hicieron una nota y yo decía que Shakespeare se parece un poco a comedia musical. Y lo mencioné y terminé siendo prácticamente el titular de la nota. Pero Shakespeare tiene cierta musicalidad en los textos. Tiene el momento que hacen el aria, el soliloquio. Tienen el momento de los dúos, ¿no? Está la escena del balcón, está Beatriz y Pérez de épocas nueces, hay como grandes escenas de dúos y demás. Hay buenas comedias musicales y hay comedias musicales muy malas. Quizás hay pocas comedias musicales que están muy, muy bien escritas. Y a veces quizás el desafío es, y me gustan los desafíos, de cómo tratar de contar algo con todos estos ingredientes de la danza, del canto y de la actuación. ¿Cómo es tu acercamiento a una obra? ¿Cómo eliges una obra que quieres dirigir? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta y no tengo una muy buena respuesta. Hay algo de la obra que me llama la atención y quizás después de 3 lecturas me doy cuenta que es verdaderamente lo que me llama la atención. Hay algo intuitivo que me dice esta obra me gusta. ¿Cómo eliges a tus actores? Para mí hay una ley en la audición. Todo lo que no hacen para la audición es más importante que la audición. Me cuenta mucho más sobre la persona cuando entra a la audición, cuando se sienta, las preguntas que me hace, cómo se para sobre el escenario, etcétera, que el momento de la audición en sí. Por supuesto que lo que hace en la audición es importante, pero si yo tengo que trabajar con ese actor, yo tengo que saber cómo es esa persona. Y esa información me la da la entrevista. ¿Y qué esperas lograr con tus obras? ¿Qué esperas conseguir? Estoy pensando cómo decirlo para que no suene quizás banal, pero a mí me gusta que la gente vaya al teatro y pase un buen momento. Pueden estar viendo Ricardo III, una tragedia, pero tienen que estar pasando un buen momento, como llaman un thriller, o sea, un buen thriller, estar sentado al borde del asiento, meterse en esa historia. Y esto es lo más difícil, que cuando se vayan del teatro sigan hablando un poco más de la obra y que a la mañana siguiente piensen algo más de la obra, y que por lo menos quede un eco de eso. Y quizás con el tiempo digan, yo recuerdo haber visto esa obra y demás. Me ha pasado mucho, que dice, recuerdo muy bien tal obra, tal momento de tal obra. ¿Hay alguna obra que te interese y que te apasione dirigir, que todavía no hayas tenido la oportunidad de hacerla? Sí. Y cuanto más uno lee, la lista se hace más larga. ¿Cómo te acercas? ¿Cuál es tu primer acercamiento a una obra? ¿Cómo son los primeros ensayos o el primer ensayo con tus actores? Bueno, depende muchísimo de la obra. Depende muchísimo de la obra y depende el tipo de actores que uno ha terminado eligiendo en la audición.
generalmente uno arma un elenco y los actores vienen de distinta formación. Entonces, dependiendo de eso, uno va a plantear el primer ensayo de una forma u otra. Ejemplo, hice una obra que era una comedia musical sobre Karol Wojtyła. Y era un pedazo de su vida gigante y donde había muchos hechos políticos. Y hasta a mí me costaba tener todo eso en la cabeza en la obra. Entonces, el primer ensayo yo preparé una serie de imágenes y videos, y conjuntamente con las imágenes de la escenografía y algo de vestuario para situar los actores en la época, en las varias épocas. El primer ensayo fue como una clase magistral de historia prácticamente. Y para que la gente entienda este personaje central que regía toda la obra. Y otra forma es la clásica lectura. Se hace una lectura de la obra. ¿Crees que lo más importante es un arduo trabajo de mesa? Dependiendo de la obra, sí. ¿Y en qué momento decides empezar a dictar clases? Es una buena pregunta, porque durante mucho tiempo sentí que no tenía suficientes herramientas o no me sentía suficientemente seguro para dar clases. Me parecía que dar clase era como una palabra mayúscula. Pero un día alguien me dijo, pero ¿por qué no queremos un grupo de gente que estaba en una obra de teatro donde yo estaba trabajando como actor? Y yo, ¿por qué no nos das unas clases? Y yo, bueno. ¿Tus compañeros de elenco? Mis compañeros de elenco, sí. La presencia del actor en el espacio. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay actores que trascienden? Que son imanes sobre el escenario. Eso es una obsesión mía en cuanto a trabajar mucho eso del actor. ¿Crees que es más talento nato o es mucho trabajo lograr eso? Que un actor pueda lograr eso. Creo que es mucho trabajo sumado a un alto grado de sensibilidad. Quizá esas dos cosas es lo que produce talento. ¿Vas a hacer teatro toda tu vida? Sí. ¿Y qué le dirías a alguien que recién está empezando? ¿Cuál sería tu mejor consejo para un joven director, un joven actor? Ver mucho, leer mucho y interesarse en, por un lado, todos los aspectos del teatro, porque todo nutre, y desarrollar una gran capacidad de observación. Es constante. Generalmente veo a mis alumnos cuando empiezan, digo, hoy sus vidas tienen este biorritmo, pero dentro de unos meses va a ser así. Y eso es eso. ¿Crees que también es esencial que un actor, además, ¿qué crees que es también esencial para un actor que se está formando, aparte de ver mucho teatro y leer mucho? Bueno, tiendo a compartir algo que dice Boleslavsky en un maravilloso libro que se llama 6 lecciones para un actor, que fue un libro que siempre descarté, porque dije 6 lecciones para un actor, no lo leeré.
Y un día lo agarré y lo leí y es maravilloso. Y ahí hace una lista de una carilla de todas las cosas que un actor tiene que hacer, todas las cosas que tiene que trabajar. Tiene que trabajar su cuerpo, tiene que trabajar su voz, tiene que trabajar su memoria, tiene que trabajar su conocimiento de la historia del traje, tiene que la historia del teatro, la historia universal, tiene que ejercitar sus sentidos, tiene que trabajar con otros actores, saber escuchar, saber proponer, saber adaptarse al espacio. Es una lista tan larga, pero me estás pidiendo un consejo. Sí, ¿qué te hubiera gustado que te digan a ti?